alumbrando tus pasos con el doctor Francisco Infante. Aprenderemos, conoceremos, en familia, sin límites y mucho más. Alumbrando tus pasos. Hola, 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 hola. Muy buenas tardes. Bendiciones a todos mis amados hermanos y amigos que nos escuchan a través de este dial de Radio Aleluya. Bendecimos su vida hoy y bueno, deseamos de verdad que este programa de hoy, Alumbrando tus pasos, sea un programa realmente bendecido. Estamos aquí muy agradecidos, muy gozosos de Dios, esperando que nuestro Señor hoy hable en nuestras vidas y que nos haga ser de bendición también para su vida. Agradecidos que día a día, cada jueves, cada semana, nosotros podemos entrar a su vida, entrar a ese pedacito de tarde a bendecirle en el nombre de nuestro Señor. De verdad que sí, estamos muy contentos, muy gozosos aquí frente a los micrófonos. Siempre me acompaña mi amado esposo, el doctor Francisco Infante. ¿Cómo te sientes? Extraordinariamente bien. Y como siempre, agradecido del Eterno a nuestros amados oyentes, ausentes en cuerpo, pero unidos en espíritu. Así como tú les dices, nuestros amigos invisibles. De verdad que sí, estamos muy agradecidos, muy gozosos de nuestro Dios. En los controles nos ayuda nuestro hermano y amigo José Linares. Bendecimos su vida. Y bueno, frente a este micrófono, su servidora, Vanessa de Infante, su amiga. Aquí estamos de verdad trabajando con mucho gusto, mucho ánimo, mucha alegría, mucho amor de parte de Dios, porque de verdad que nos gusta ser de bendición. Estamos muy agradecidos de nuestro Señor de que jueves a jueves nos dé palabra, porque nosotros también somos bendecidos. Nosotros nos sentimos inspirados y esa palabra también nos edifica a nosotros. De verdad que sí. Llegamos a ustedes por cortesía del Ministerio Internacional Lluvia de Gracia y la Escuela de Interpretación del Texto Hebraico Tanakh. Esta escuela online que martes a martes nos está enseñando verdades con la finalidad de fortalecer nuestra vida espiritual, cimentándonos en la palabra del Eterno, la palabra de Dios, esa palabra que transforma, que da vida, que cambia, esa palabra que tanto necesitamos en nuestra vida. Bueno, y ahora te pedimos que en el transcurso de esta hora, en tu programa Alumbrando tus Pasos, te comuniques con nosotros a través de los teléfonos 479-366-0581. Este es nuestro número de teléfono con el cual te puedes comunicar con nosotros, 479-366-0581. Y también puedes vernos a través de nuestro canal de YouTube, Alumbrando tus Pasos, con el doctor Francisco Infante. A través de este canal también puedes obtener lo que son los videos de las prédicas o las actividades que nosotros tenemos. Aquí hay temas también, hemos subido los videos de las vasijas que se han dado en la radio. Los videos de las vasijas también están allí en YouTube, así que puede ir directamente al canal, allí los tenemos. También queremos invitarte a que te unas con nosotros a nuestro servicio dominical Aclamando al Rey, allá en 1500 Norte San Houston Parkway Este, en Houston, Texas. Bueno, de verdad que es una bendición enorme. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos escuchan, nuestros amigos, a la hermana Madelia, a mi hermosa amiga, la hermana Madelia, la apóstol Hilda, a familia a quien queremos mucho, a Patricia, la mamá de Carlitos, también los saludamos. Y a todos los que nos escuchan jueves a jueves y nos apoyan, de verdad que les decimos muchas gracias y que pueden comunicarse con nosotros a través de este número de teléfono 479-366-0581. ¿Y qué me cuentas, Francisco? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Ya es el cuarto programa
hablando acerca de la vasija quebrada. Esto dice algo. Bueno, de verdad que esperamos con mucha urgencia que hoy terminemos de la vasija, de la vasija quebrada. De la vasija quebrada. Porque luego vamos a continuar con la vasija escogida y vamos a tocar. Hoy vamos a tocar 2 vasijas, vamos a tocar 2. Vamos a terminar la vasija quebrada y vamos a tocar la vasija de ira. ¿Tú crees que te dé tiempo? No, sí da. Sí, ok. Sí, bueno, va. sí, porque la verdad es que me ha llamado mucho la atención de que hemos estado 4 programas hablando de la vasija quebrada. Eso indica que la restauración es algo muy importante. Es algo muy importante que se debe dar, que es muy necesario, pero que también lleva un proceso fuerte, que es un proceso fuerte. Y en eso nos hemos estado explicando estos últimos 3 programas y de hoy, dando a entender que eso de la restauración, del renovarse, es un proceso que vivimos todos, que por el que todos pasamos, pero que debe ser un proceso al que hay que prestársele atención porque tiene sus pasos, tiene sus requerimientos. Entonces, bueno, de verdad que nos sentimos ahí esa esperanza de que hoy por fin podamos salir de la vasija quebrada. Pero entonces yo voy a hacer una especie de resumen un poquito porque sí, el programa pasado estuvo bastante bonito hablando del vaso quebrado, un vaso que se ha desgastado con el uso. El vaso quebrado es un vaso que posiblemente ha sufrido alguna caída o que le han ocasionado alguna grieta. De alguna u otra manera terminó hecho a un lado y ya ese vaso no está haciendo su labor para el cual él fue diseñado, para el cual él fue creado. ¿Cómo sabemos nosotros que somos vasos quebrados? Existen varias características, esas las hablamos en los programas pasados. Dice que ya el vaso quebrado no presenta el servicio a nuestro Dios con esa pasión, con esa entrega, sino que ya él ejerce un servicio monótono, un servicio ya que es más un trabajo que una pasión. Se encuentra también este vaso realizando una labor diferente a la que Dios le ha encomendado. Esta es la segunda característica. Se encuentra realizando una labor diferente a la que Dios le ha encomendado. O la tercera característica, si está profundamente dolido o lastimado por alguna vivencia y no ha podido sanarse. Esto es síntoma de que somos vasos quebrados. ¿Y qué debemos hacer cuando nosotros reconocemos que nuestra vasija ha sido quebrada? Hay posibilidad de renovar nuestro servicio restaurando nuestro corazón de toda herida, de todo daño. Hay posibilidad de eso. Quizás usted pensando, a lo mejor un vaso roto, una vasija rota ya no tiene salida, ya no tiene esperanza. Por la dificultad, por los problemas que ha tenido, usted se ve que las muchas dificultades o los muchos problemas ya como que no le dan esperanzas. Quizás ha caído en vicios y lo ve como que muy difícil desarraigarse de esos vicios. O ha cometido un pecado muy fuerte, muy difícil que ha destrozado su corazón, su alma se encuentra abatida y piensa que de verdad ya no hay esperanza. Quizás se ha alejado tanto de Dios que ve muy difícil volver. Su vasija, usted reconoce que su vasija está quebrada. Pero yo le digo, la buena noticia es que su palabra nos dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él está esperando por usted, a que usted se decida, porque hay oportunidad, hay restauración, hay renovación en nuestro Dios. Y el día de hoy Él ha traído esta palabra a su vida para que usted se decida a entrar en el proceso de la renovación, en el proceso de la restauración. Ya hablábamos que es un proceso muy difícil, pero que nuestro Dios
quiere y ha dispuesto para usted que usted pase por ese proceso para que pueda salir, para que pueda restaurar, para que pueda volver a su trabajo, a lo que Dios le ha delegado a usted. Dice que Yeshua iba sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Por qué? Porque él sentía esa profunda compasión viendo las multitudes agotadas y agobiadas. Hoy nuestro Dios lo ve y siente compasión por usted y le ha traído ciertamente este mensaje para que usted recapacite y camine y comience este proceso de restauración. Dios se duele de su situación y ha traído este mensaje a sus oídos porque quiere iniciar ese cambio en usted, quiere restaurarle, quiere renovar sus fuerzas. Pero usted debe decidirse a entrar en ese proceso de restauración. Y ese proceso de restauración implica mucho. Implica vaciarse, como hablábamos en los programas pasados. Implica vaciarse, dejar a un lado todo lo contrario, todo lo que le está dañando. Implica limpiarse, quitar todo vicio, toda maña. Implica también cubrir la falta, aceptar que el sacrificio de Yeshua, de nuestro Señor, es suficiente y que su sangre nos limpia de todo pecado. Qué difícil a veces es perdonarnos a nosotros mismos, pero es importante saber que en la sangre de nuestro Señor nosotros obtenemos perdón y que su sangre es suficiente. Y bueno, el programa pasado hablamos de la sangre, acerca de la sangre, y fue algo muy bonito porque tenemos testimonios de verdad de que hay personas que a veces han cometido errores fuertes, errores difíciles, que piensan que eso era algo como que imperdonable, pero la realidad es que no es así, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo cubre todos los pecados. La sangre de Yeshua es una sangre que limpia todos los pecados. Si nosotros venimos a Él y le aceptamos su sacrificio. Y hoy vamos a hablar del proceso del fuego. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, mis amados, gusto, un placer, una enorme bendición para mí que ustedes estén o sean parte de su programa Alumbrando tus Pasos. No atendemos llamadas, como dijo una persona, nos han llamado mucho después del programa, nos han hecho muchas llamadas. Gracias por los que han llamado. Lo que acontece es que, como hemos hablado de la restauración, muchos han llamado y en sus llamadas, pues las llamadas son un poco más íntimas para el proceso de restauración en esa área, y las personas tienen tendencia a soltarse más cuando miran la llamada privada. Entonces nos hemos privado de hablar en público, o sea, recibir la llamada en público, porque en realidad no tiene relevancia, porque lo que intentamos hacer es crear una restauración, y para ello pues tenemos que mantener en intimidad. Muchas nos han llamado a hacernos enormes para pedirnos consejería con temas que son muy delicados, y como consejero tenemos tener esa privacidad para ayudar a este proceso de restauración. Por esa causa no recibimos llamadas en público, y es por eso, debido a eso, y ciertamente pues hemos tenido muchas llamadas, y las cosas que hemos tratado allí en consejería son muy delicadas, y por esa causa decidimos no recibir llamadas. Así que después del mensaje, después de la hora, damos nuestros números, pueden llamarnos y podemos aceptar consejería. Si quiere consejería, podemos dársela, así como han venido llamando, pero en público pues sabemos que debemos guardar su integridad, cuidarlo, protegerlo. Eso es nuestro legado, pues nuestro propósito, cuidarlo y protegerlo. Así que vamos a acudir a Jeremías en un texto donde en el capítulo 18, Yarbiac 5 al 12. Vamos a leer 2 versos en sí. Entonces la palabra de Yahweh vino a mí,
casa de Israel, no puedo yo tratarte como el barro, como el alfarero hace con el barro. Contempla. Es una admiración, contempla con amor. Tu casa de Israel, eres lo mismo en mis manos, como el barro en manos del alfarero. Qué hermoso. Pero Pablo también lo recuerda en Romanos 9:21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Pregunta, para hacer de la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra. Sí, cuando basamos esto aquí, hemos venido basando estos estudios, estos programas, ciertamente en Timoteo, allí cuando en segunda de Timoteo 20:21, pero es una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y unos para usos honrosos, otros para usos viles. Así que enfatiza, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hemos basado, esta es nuestra base, donde Pablo indica que ciertamente hay multiplicidades de formas para servir. Y tomando la figura de las vasijas, lleva una forma simbólica que el hombre pues ejerce de igual manera en el cuerpo de Yeshua, ejerce también diferentes posiciones, y en estas diferentes posiciones pues, o una vasija puede pasar en su misma por diferentes posicionamientos. Entonces Dios, el Eterno, buscando de que el creyente, el ministro, pueda estar pasando de un punto al otro. Creo que es un tiempo de madurez, de circunstancia espiritual, para llevarlo al nivel donde en sí Él ha querido. Y por eso hemos venido tratando desde el vaso de honra y ahora con el vaso quebrado, que ya llevamos 3 partes. Primera parte, vaciarse. Segunda, quitar la rebaba. Tercero, unirle con sangre a la parte, al barro, para que pueda no cubrirlo, sino ser parte, restaurarlo por completamente. O sea, crear una restauración completa. No era como acera, como les dije, con esa sustancia gelatinosa que tenían los griegos para cubrir las grietas. Era transparente y luego la pintaban, la lijaban y la hacían creer como que estaba restaurada, pero cuando la exponían al sol, allí se derretía esta sustancia, entonces se notaba la grieta. Entonces la idea es restaurar de la manera correcta, que haya una restauración sin grieta, o sea, no añadiendo, es como cuando una persona cometió falla y llega a una congregación, sí, clama, tú eres un siervo, tú eres un hijo de Dios, tú eres reclama tu herencia. No puede, hermano, no tiene derecho a herencia bajo esa condición, ¿sí? Bajo esa condición no, él tiene que restaurarse y posesionarse nuevamente de lo que le corresponde. Entonces, muchas veces nosotros tenemos tendencia a no entender este principio, pero hoy vamos a tratar algo que es lo que quiero hablarles, y es que ciertamente este último proceso es cuando él restaura, le pone el barro, le pone la sangre, y luego que restauró todas las partes conforme que estaban dañadas, él vuelve y las mete al horno. Él vuelve y coloca la vasija, el vaso de honra, pero que había pasado por ciertas calamidades y ahora estaba sufriendo un daño y estaba en la restauración del alfarero. En esta parte final, el alfarero lo tomaba de nuevo y tenía que meterlo al fuego para que todas las partes pudieran fijarse, pudieran ser una, para que su restauración estuviese completa. Por esa causa, cuando lo metía al horno, de ahí se fijaba completamente el barro con la sangre, se hacía parte de la otra parte y era como que si nunca hubiese estado dañado. Cuando lo sacaba nuevamente, el vaso salía esbelto, salía hermoso, salía bello, salía con esa forma inicial,
con la que él había sido creado, para comenzar a su segunda función, o sea, volver al segundo rao, como el águila, a volver al segundo rao. El águila en su proceso de restauración volvía nuevamente, y cuando salía del proceso de restauración era impresionante. ¿Por qué? Porque subía a las partes más altas todavía en vuelo y pegaba un chillido, y todas las aves se postraban en las ramas de los árboles rindiendo tributo, que el águila se había levantado de la muerte, había vencido la muerte. Como les dije, conocemos un águila que vivió su segundo periodo. El primero lo vivió como el Mesías Ben Yosé, el Mesías sufrido, pero luego se levanta como el Mesías triunfante, el Mesías glorioso, el Mesías en gloria, el Mesías Ben David, yendo en su segundo periodo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces el Eterno quiere que el hombre pase por ese proceso. Y entonces nos está simbolizando atravesar ese proceso de restauración que todos nosotros vamos a pasar en algún momento. No importa por qué, porque la vasija o lo hizo adrede, o tumbó algo adrede, o cayó algo adrede, o hizo algo que tuvo conocimiento, o por el mucho uso. De alguna forma debemos crear una restauración. Creer que estamos completos porque tengo 20, 30, 40 años en el ministerio es mentira. Eso es un engaño. Todos pasamos por el proceso de la restauración para volver hacia el segundo periodo. ¿Qué fue lo que sucedió con estas personas, con los sacerdotes, cuando fueron a mirar que estaban los jóvenes de 20, 21 años, estaban levantando las dos columnas, estaban gozosos, felices, pero ellos nunca entendieron el proceso de restauración? Ellos no entendieron que estas dos columnas era el segundo proceso, era el momento, era el segundo templo donde iba a venir Yeshua, donde iba a tener la bendición de entrar Yeshua y entrar y predicar en ese templo. Ellos no entendieron esto, sino que estaban en la casa vieja, pegado a la casa vieja, y empezaron a mirar lo esbelto de la casa de los Salomón, y ellos estaban ahí en su sentimiento, mientras que estos gozaban y se reían gozosos y dando gloria porque habían restaurado. El Eterno había permitido que se levantara otra vez el templo, otra vez la segunda oleada, la que venía con fuerza, la que estaba prometiendo que Yeshua vendría en ese tiempo, en ese segundo templo. Acontece que esta gente llorando, los de la primera, los que no aceptaron restauración, fue los que detuvieron, y dice que se escuchó un grito espantoso, y por causa de eso se detuvo el templo 20 años en su hechura. Se detuvo 20 años, o sea que cuando la persona se niega al proceso, acontece que esa negación retarda, y no solamente se retarda a él, sino que restaura a otro. O sea que si un pastor está en una congregación y no acepta el proceso de restauración para su segundo periodo glorioso, o sea, se detiene, está allí deteniéndose él y deteniendo a los que están bajo su mando. Eso es lo que significó en aquel entonces. Se detuvo 20 años la hechura del templo por causa de que estos no habían aceptado la restauración, no habían aceptado lo nuevo, no habían aceptado el renuevo, la segunda oleada, el segundo proceso. No lo aceptaron, sino que estaban sumergidos en el primero, y ahí se quedan, y aquí nos quedamos vacíos, no tenían nada, y lo que hicieron fue impedir una obra que el Eterno había dado, se había restaurado el pacto, se había restaurado. El Eterno había dado la orden, pero ellos estaban en el otro pacto. Por eso es que él dice que el odrés nuevo, el vino nuevo no se puede echar en odrés viejo. El odrés viejo es importante, él no quiere que se dañe porque también es suyo. Y por eso dice, déjalos, porque ellos no han querido restauración. Ellos no quisieron restaurarse, ellos no quisieron. Así que échalo en
un odrés que tiene años puede llegar a ser odrés nuevo. Claro que sí, si pasa por el proceso de restauración. En otras palabras, es una forma retórica de hablar. Es lo que está hablando de que cuando alguien se niega a este tipo de proceso, jamás podrá tener el vino nuevo, esa nueva revelación por la que tanto ha orado durante años. Lleva años orando para que el Eterno lo visite, y como no ha querido restaurarse, cuando el Eterno llega y visita, no distingue la visita del Eterno y niega. Eso hizo también Zacarías cuando entró. No se había restaurado, no se había renovado, y cuando entró al lugar santísimo miró el Malá Kadosh, miró al Malá, miró al ángel allí. Él no podía estar ahí porque ahí solamente estaba permitido entrar él. Pero ¿por qué él no distinguió eso? Porque no había entrado en el proceso de restauración, y por eso no entendió. Todavía él como Cohen debió haber entendido. Él como Cohen y como seguidor de las Escrituras, él debió haber entendido que era una palabra de Isaías, que era una palabra, que era Isaías 40, lo que había prometido a la voz que clama en el desierto. Pero no distinguió, no pudo distinguir, discernirlo. ¿Por qué? Porque sin el proceso de restauración, lo nuevo no puede ser comprendido, no puede ser discernido, no puede ser aceptado. Y por esa causa se ríe de esto. ¿Por qué se ríe? Por por esa negación a la restauración. Y esa negación a la restauración es la que lo permite a él reírse, burlarse. Y así pasa en este tiempo. La gente, cuando no entiende un nuevo movimiento, una persona que está y empiezan a criticar, a murmurar, el que critica y murmura es el que está todavía en lo viejo, todavía es una vasija buena, es una vasija del Eterno, pero se ha negado a la restauración. Esa negación no permite que pueda visualizar, discernir un movimiento del Eterno. Y ese es el daño a cuando la vasija se niega. Y hay una de las cosas que la vasija en el renuevo ve gloria. Póngase usted a ver cuando dice en Isaías, ya en 43:1 dice, pero ahora esto es lo que Yahweh dice. El quien te creó, Jacob, el quien te formó, Israel, formó. La palabra formar es vallicer. La palabra formar es vallicer, es como el alfarero, es la palabra alfarero. Es lo que Dios dijo allí, vallicer afín a mí, hadamach. Es lo que él dijo cuando formó al hombre el sexto día. Y lo tomó y lo formé como el alfarero del barro, y formé. Y salió el hombre Adán. Y soplé en las cuencas de su nariz, lo insuflé con mi espíritu, y el aliento de vida lo hizo alma viviente. Un nefesh hayán. Entonces, fíjese usted bien que aquí aparece algo que es lo que quiero enfatizar. Agarra a Israel, lo pasa a su segundo nivel. Jacob cometió falla. Jacob tenía la palabra de él. Jacob pensó que si era primogénito, él nunca fue primogénito, él nunca se la dio, pero él no era primogénito. Dijo, siguió siendo Saúl, su hermano siguió siendo todavía el primogénito. Todavía Esaú. Entonces, ¿qué acontece? Que él debe pasar a su segundo nivel. 20 años que no puede dominar esta unción. ¿Por qué 20 años? Los mismos 20 años que se detuvo la hechura en el templo. No puede aquí tampoco él poder manejar esta unción. ¿Por qué? Porque esta unción era de primogénito, y como él no era primogénito, él no iba a poder dominar esa unción. Era específica ¿de quién? De su hermano Esaú. Él no iba a poder soportarla. Él tenía que entrar a su segundo proceso. Él tenía que entrar al proceso de restauración, y este procedimiento duró 20 años hasta que él aceptó la restauración. Y en el momento que acepta la restauración, de Jacob pasa a ser Israel. De Jacob pasa a ser Israel. ¿Y dónde está su proceso de restauración? Que quedó cojo, y la cojera habla no de que era defectuosa, sino que había sido restaurado para poder portar a Israel dentro de él.
Dile al que tiene al lado ahí, no me mire más nunca, mi Jacob. Desde ahora en adelante me vas a mirar a Israel, porque me voy a meter en el proceso de restauración que Dios está haciendo sobre mi vida. E Israel, o sea, el ministerio, aquello para lo que Dios lo llamó, va a fluir en gloria dentro de usted. Negarse al proceso de restauración es negarse a pasar al siguiente nivel de gloria que el Eterno tiene formado para usted. Él ya lo fijó, pero no lo va a poder ver hasta que no entre a este proceso. Por esta causa, Israel, a Jacob podía morir. Lo está buscando para matar a quien. Esaú está buscando para matar a Jacob, pero jamás encontró a Jacob. Cuando lo volvió a ver y miró, fue a Israel. Porque a Jacob podía matarlo, pero a Israel no podía tocarlo. Porque el proceso de restauración, segundo, es un proceso divino donde nadie puede tocarte. Donde la gloria del Eterno está contigo y lo que toque será tuyo y lo que viene será para ti. Ese proceso por el que usted está siempre orando y está orando en su congregación, pastor, ministro, pastora, se debe ahí de que entra, tenemos 10, 20 años orando para que Dios nos lleve a un siguiente nivel, pero ese llega un momento donde no debemos orar, sino inclinarnos de rodillas y empezar o aceptar el proceso de restauración. Allí donde está, usted es un pastor, un evangelista, un ministro, un profeta. Usted, en el área que usted sea, necesita pasar al siguiente nivel. Necesita que despierte, necesita que forme el alfarero a Israel dentro de usted. ¿Y sabe que le da una palabra tan poderosa? Le dice, ahora no temas, pues te he redimido. Te estoy llamando por tu nombre. Tú eres mío. ¿Eres mío quién? Le está diciendo, ahora eres mío, Israel. Te puse nombre, ahora eres mío. Ay, mi madre. Ahora, mire, vamos a llevar esto al siguiente nivel. También dice, ahora, como eres mío y ya restauraste, y ahora no eres Jacob sino Israel. Mira, cuando pases por el medio de las aguas, yo estaré contigo. Mi hermano, eso es imposible. Mi amado ministro, hermano y amigo que me escucha, es imposible. ¿Por qué? Porque biológicamente un cuerpo no puede durar máximo 5 minutos, sí, bajo el agua, al menos de que tenga un traje y puede hacerlo, pero solo él, para ese momento el Eterno le está diciendo, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el medio de los ríos, ellos no te hundirán, o sea, no vas a morir, no vas. El Mesías lo mostró caminando sobre las aguas, lo mostró, está mostrando lo que Isaías habló allí. Otra de las cosas que también dice, yo estaré contigo cuando pase por el medio de los ríos, no te hundirá. Cuando camines por el medio del fuego, no te abrazará, ni la llama arderá en ti. Qué cosa bien extraña y bien hermosa, que esto fue el proceso de ¿quién? De Ananías, Misael y Azarías. Fue el mismo proceso el que conocemos como ¿quién? Lo conocemos como Sadrach, Mesach y Abednego. Lo conocemos nosotros allí, ¿en dónde? Cuando están en Babilonia, vienen y le dicen, si no se rinde, ahora mismo, ¿qué quieren ustedes? Le dice Nabucodonosor, ahora ¿qué van a hacer? Ahora enciendan los instrumentos, vámonos, para que ellos van a adorar. No hace falta, rey, no hace falta que hagas eso. ¿Sabes por qué? Porque vamos a entrar al segundo proceso, vamos a entrar al proceso. En este proceso no lo sentimos, en este proceso no lo vemos, en este proceso oramos y no lo vemos. Debo entrar al fuego, debo entrar a la restauración. Vamos a aceptar, y si Él no nos salva, pues que se quede así. Pero si nos salva, bueno, si no nos salva, y si nos salva bien, y si no nos salva también es bien. Y entraron al fuego, y en medio del fuego caminaba un cuarto hombre que tenía figura del Hijo de los Dioses. No puedo ver gloria, no puedo ver más allá si yo no entiendo el proceso del Eterno sobre mi vida. Cuando yo entiendo el proceso del Eterno sobre mi vida, entonces me meto al fuego, me entro al fuego. Por eso Pedro dijo en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 7, hasta el oro es probado por el fuego para probar su pureza. El propósito de esta prueba es para que la auténtica
autenticidad de la confianza de ustedes, que por mucho es más propicia que el perecedero oro, sea juzgada digna de alabanza, de gloria y de honor cuando sea revelado Yeshua HaMashiach. O sea, que nosotros estamos, es algo obligado que debemos pasar por ahí. Negarse a esta restauración, negarse a pasar por el fuego, es negar al nuevo nivel, es negarse al nuevo nivel. Primera de Pedro 4:12, amado, no os sorprendáis el fuego de la prueba, que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña hubiese acontecido. O sea, lo que está diciendo Pedro, lo que estás viviendo es necesario, lo que estás viviendo es parte de la vida en Yeshua, es parte del caminar en Yeshua HaMashiach. O sea, es necesario que identifiquemos en el momento preciso que tenemos que pasar el fuego. No, nosotros hemos caído ahora, que ahora todo tiene que llover, ahora Dios tiene que proveer todo, ahora yo no puedo batallar. No, hemos dejado de entender el reino de los cielos, que el reino, queremos las añadiduras, pero no queremos buscar el reino. Pablo dice a los romanos en el capítulo 5, pero no solo esto, sino también gloriémonos en nuestras tribulaciones, porque sabemos que las tribulaciones producen paciencia. La paciencia produce el carácter en todo su sentido. Y el carácter produce esperanza. Y esta esperanza no nos abandona, porque el amor de Yahweh por nosotros ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Ruach HaKodesh que nos ha sido dado. O sea, mis amados, nosotros tenemos un problema que no queremos aceptar. No queremos aceptar que queremos, y más que todo el que tiene 20, 25 años, y si tiene una iglesia y un ministerio arriba, grande, muchas veces no va a reconocer que ya no es el mismo, ya no ora como antes, ya no siente la presencia igual, ahora está buscando cualquier metodología para mantenerse arriba. En ese preciso momento, Dios está diciendo, no es una metodología, es rodilla en tierra, es cabeza como el avestruz, llorando, gimiendo, porque te quiero llevar al siguiente nivel. Necesitamos con urgencia entender, comprender lo que es una restauración en el eterno. Negarnos a eso es volvernos una vasija de ira. Y usted dirá, ¿una vasija de ira? Sí. La vasija de ira era el mismo vaso que entraba. Muchas veces cuando el alfarero creaba un vaso de honra y cuando lo sacaba, lo llevaba a su lugar, lo traía quien lo compró y decía, no hice nada, y se rompió solo. Entonces el alfarero lo restauraba otra vez con barro y sangre y lo metía al fuego. ¿Qué hacía el vaso? Se lo llevaban, volvía otra vez, en la misma área volvía quebrado otra vez. Y el alfarero con paciencia volvía a hacerlo otra vez. A la tercera vez, volviéndose a fracturar en el mismo lugar, el alfarero lo calificaba como vaso de ira. ¿Y sabe qué hacía? Cerraba la alfarería y se iba con el dolor y subía a lo que le llaman el campo del alfarero, que todo alfarero lo tiene, y subía a lo más alto, es una peña llena de piedra, y en lo más alto del campo del alfarero lanzaba la vasija de ira y se partía contra las piedras. Para lo único que servían esos pedazos era para rascar los leprosos que se los pasaban en el campo del alfarero, abajo en las piedras, buscando pedazos de esos vasijas para rascarse sus lepras. A Judas lo toman de esta manera, como una vasija de ira, una vasija que no se dejó restaurar, una vasija que nunca permitió la restauración, que no permitió por ningún motivo ser restaurada. Y usted se preguntará, ¿en qué forma? Fíjese usted, el Yeshua le da la oportunidad a él, le da, sabe que lo está robando, sabe que es un bandido, sabe que está metiendo la mano en la bolsa. Yeshua todavía le da la oportunidad. Usted ve como muchas veces trae
trata de restaurarlo, trata de darle una oportunidad. Judas nada. El día que lo vendió, le dice: ¿de dónde vienes, amigo? O sea, sé que lo que hiciste es duro, sé que lo que hiciste es temible, pero ¿sabes qué? Tienes la oportunidad para restaurarte, tienes la oportunidad para venir. ¿Y sabes qué hizo? No hizo restauración. En vez de irse y se va, está donde los sacerdotes a quejarse, y les entregó las 30 monedas. ¿Y saben qué hicieron ellos? Fueron a comprar el campo del alfarero con esas 30 monedas. Con esas 30 monedas de plata van a comprar el campo del alfarero. Lo que hizo Pedro sí, Kefa agarra, se daña, pero aceita el fuego de la prueba y se mete al fuego de la prueba. Y en vez de irse a quejar, dice que lloró amargamente. Se metió al fuego, entendiendo que él no era una vasija de ira, sino una vasija de honra. Entonces, hay veces que esperamos y decimos: y Judas se ahorcó. Judas no se ahorca, mi hermano. Judas se tiró del campo del alfarero y la caída era muy alta. Caída muy alta, porque no es de la palabra ahorcar, no, mi amado. Es una palabra hebrea. Es una palabra hebrea que era simbolismo de que allí se tiraban las vasijas de ira. Ahí simboliza cuando compran. ¿Y qué tiempo? Me dijo un hermano, le dio tiempo para comprar el campo del alfarero. ¿Por qué? Porque Judas no se mata sino después que Yeshua resucita. Si no se mata, sino después que Judas se mata después que Yeshua resucita. Y entonces la gente no lo ve, pero ahí está en las escrituras. En las escrituras está cuando Pablo le está hablando. Fíjese usted bien a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 15, en el verso 3 al 5, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Yeshua murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que después se le apareció a Cefas y después a los 12. O sea, que ahí estaba Judas, y Judas no se mata. ¿Por qué? Porque él tiene que estar seguro de que si Yeshua es el Hijo de Dios, como él prometió que él resucitaría y que él volvería, él tiene que reconocer. ¿Y en dónde lo sabe? Cuando él llega, en donde se le aparece, donde está Tomás y están los 12 adentro, y le aparece. ¿Qué cosa sería de Judas cuando ve que el Hijo del Hombre venció a la muerte en su segundo proceso como Rey de Reyes y Señor de Señores? Qué triste que en vez de restaurarse, va y se pone en el campo del alfarero y se tira, y sus entrañas se desparramaron. Qué triste y doloroso es que una vasija que está destinada para cosas grandes, amigo del Eterno, amigo de Yeshua, amigo, lo puso, sabía 5 idiomas, era profesional Judas, y lo pone allí como el tesorero. Si a usted lo ponen como tesorero, sea fiel, sea honesto, no tome lo que no es suyo, lo que no le pertenece, tenga honestidad. Qué triste y doloroso es de que en toda esta situación vemos dolorosamente una vasija de ira entre los discípulos de Yeshua. Una vasija de ira entre los discípulos de Yeshua. Una vasija que pudo llegar a un apostolado y pudo subir a un ministerio de poder y ser instrumento para llevar agua, un vaso de honra para llegar agua a las naciones. Es más, ni siquiera hidro, sino udor, agua de vida. Pero no pudo. ¿Por qué? Porque no aceptó el proceso de restauración. Este es el último proceso de la vasija quebrada. Y la vasija tiene, y Pedro dice: ¿por qué sos extraña del fuego de la prueba como cosa extraña? Fuera esto.
Es necesario que pasemos por el fuego para que seamos probados. ¿O no lo hemos visto en Corinto cuando dice que estemos en Yeshua, arriba, en el tribunal de Yeshua? Y dice que nuestras obras, lo que hemos hecho cuando estemos delante del tribunal de Yeshua, dice que todo va a pasar por el fuego. Y si la obra que yo hago es mía, se va a extinguir. Y aunque tenga 30 y 40 años en el evangelio, no voy a recibir galardones. Qué triste negarse a una restauración. Que no perderé la salvación, pero no hay galardones por no haber aceptado la restauración para llegar al proceso de vida que Yeshua quiere conmigo, para que yo pueda. Hay gente sirviéndole de pie a otro. ¿Cómo es posible que alguien que nació en el Espíritu, una persona que amaba las almas, ahora es el oponente más grande de las almas? Porque no ha aceptado su proceso de restauración. Anda viviendo un evangelio viejo, atrasado. Cuando se supone que vamos de gloria en gloria. Entonces es triste mirar a alguien que tiene un ministerio grande, tremendo, pero que cree que con lo que hace está suficiente. No, usted es un ministerio grande. El Eterno va a cumplir lo que dijo en usted, pero debe entender el proceso de restauración para que pase al segundo proceso de revelación, donde el hombre, aquel que tiene figura como el Hijo de los dioses, camine con usted. Qué triste al mirar estos procesos. Cuando pasé estos 2 años de tristeza y llorando, y una noche me dijo: tú estás siendo restaurado. No te quejes. Gime, dame gracia. Que en vez de aventarte de arriba, aceptaste mi proceso. Pero te va a doler en el proceso. Te va a doler porque duele mucho. Pero ahí está el gozo. Ahí está el gozo. Ahí está el gozo. Cómo he ayudado a ministros en este proceso en la escuela hebraica. Cómo he ayudado a pastores, ministros de una manera impresionante. Pidiéndola de Colombia, pidiéndola de Ecuador, pidiéndola de Guatemala, de Venezuela, pidiéndola de España. Manden a la escuela Tanás para aquí. Y yo dije: Dios, ¿qué es esto? Este era el nivel por el que tanto me estás orando. Y me estabas orando, pero nunca iba a llegar si no te metías al fuego. ¿Cuánto tiempo lleva usted orando? ¿Cuánto tiempo lleva usted gimiendo para que el Eterno haga algo en su ministerio? Pero el problema es que le miramos a los demás la falla. Pero ¿será que Él quiere someterme a un proceso de restauración? ¿Será que yo me estoy negando? ¿Será que mi negación va a terminar como un vaso de ira? ¿Será que me van a tener que aventar del campo del alfarero? Escúchame bien. Y eso es delicado y triste. Porque un día vamos a estar delante del tribunal del Mesías. Sí. ¿Qué le vas a decir al juez que fue tu abogado y que ganó todos tus casos perfectamente? ¿Qué le puedes decir a ese juez? ¿Ah? Sí, no. ¿Cómo? Sí. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 10. ¿Acaso no sabéis, hermanos, que todos vosotros compadeceremos ante el tribunal de Yeshua? ¿Ah? Para dar cuenta por el tiempo que hemos vivido en nuestro cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, que cuando nosotros aceptamos a Yeshua, como dije antes, en proporción directa, los dones están unidos a los galardones, y lo que yo haga aquí va a reflejarse ante el tribunal. Y que hay cosas que yo debo restaurar incluso en mi vida y en otras familias, y que yo debo ir a pedirle perdón a gente que yo he dañado. Eso es parte de mi proceso. Eso es parte de mi restauración. Segunda, para una gloria. Si usted, es más, le doy un consejo. ¿Sabe por qué con Jacob era confiable? Después que habló y después que le cambiaron el nombre, porque era cojo. No confíes en nadie que no coge. Porque el cojo dice: Dios me restauró. Esta gente que son sumamente santos y pulcros, y que sin santidad no puede ver a Dios, y gente que muestra, eso es mentira. Mentira es eso.
Es una falsedad, es una mentira vendida. ¿Por qué? Porque muchas veces detrás de ese disfraz la gente se oculta para no tener que restaurarse. La santidad no se habla, la santidad es un estilo de vida. La humildad es un estilo de vida. La sencillez es un estilo de vida. No necesitamos hablarla. Eso se nota, eso se ve. Es como la gracia del Eterno en alguien. Se nota fácilmente. Pero muchas veces no aceptamos y nos ocultamos tras algo que no es nuestro para aparentar lo que no somos. Alumbrando tus pasos.